Le he puesto como título a esta predicación, eh, ya que son muchas las predicaciones que se han hecho acerca de la resurrección de Cristo y la mayoría lo tienen por título como La tumba está vacía, pero yo le he añadido, mira, la tumba está vacía. Hay una clásica pregunta que sé que algunos de ustedes la han escuchado o algunos de ustedes también se la ha hecho en algún momento de su vida cristiana. Y es cómo podemos nosotros estar seguros de que el cristianismo es la religión verdadera. Por lo general, esta pregunta siempre va acompañada de algunas informaciones internacionales. Sabemos, por ejemplo, que en el Medio Oriente y en algunas partes, ¿cierto?, del continente africano o de la gran parte del continente africano, la religión predominante es el Islam. Entonces, presuponemos que si hubiéramos nacido en algún país de ese sector, con toda probabilidad hubiéramos sido musulmanes. Eso quiere decir que como nacimos en un país donde la religión cristiana es la predominante, esa entonces es la razón por la que pertenecemos a la religión cristiana y que de paso estamos seguros de que esta religión es la verdadera. Todos aquellos que profesan una religión, por supuesto que creen que su religión es verdadera, y esta pregunta por lo general presupone que si has nacido aquí o en tal lugar y esa religión es la predominante, de seguro que tú creerías en esa religión. Pero déjeme, antes de dar una respuesta más certera, déjeme un poco irme por las ramas y poder dar algunos detalles con respecto a esto. Y es que, por ejemplo, en el país de Irak, donde hay aproximadamente 48 millones de habitantes, de esos 48 millones de habitantes, 46 millones de habitantes pertenecen a la religión predominante que es el Islam. O sea, si hubiéramos nacido en Irak, hay un 95% de probabilidad que nuestras convicciones hubieran estado en base a la Biblia del Islam, que es el Corán. Aquí en Chile somos 20 millones de habitantes. La religión predominante es el cristianismo. Entre ellos se subdividen los católicos romanos, los protestantes o evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, etc. La cantidad de personas que dicen pertenecer, por ejemplo, a la religión cristiana evangélica en Chile son alrededor de los 3 millones de personas. O sea, más o menos un 15% de la población completa. En otras palabras, si nacemos en Chile, entonces a diferencia de Irak, solo tendríamos un 15% de probabilidad de que nosotros nos unamos a las filas de la religión cristiana evangélica. Ahora, hermanos queridos, estos son solamente datos, son meros datos. Además que debemos tomar en cuenta también el contexto cultural de cada país. Por ejemplo, si en Irak no perteneces al Islam, es más, profesas otra religión, la vas a pasar mal. En cambio, aquí en Chile, si tú no eres cristiano y además profesas otra religión que no parte desde aquí, en verdad no pasa nada. En otras palabras, en aquellos países donde se profesa esta religión, el Islam, evidentemente su fe no viene por una gracia divina dada desde el cielo. Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra fe es verdadera? Y es que no debemos mirar solamente estos datos y tenerlo en tanta consideración, ni tomar en cuenta lo que nosotros podamos sentir o pensar con respecto a la religión o acerca de la fe misma, sino que debemos considerar un evento único y real del que fueron testigos muchas personas y su registro está vigente hasta el día de hoy. Ningún otro líder religioso prometió resucitar, ni mucho menos lo hizo. Jesús prometió que resucitaría y de hecho lo hizo en gloria y majestad. Y ese es el distintivo del cristianismo frente a las demás religiones. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde reposa el cimiento de nuestra fe y toda esperanza de aquellos que esperan su gloriosa venida. Ni Mahoma resucitó, ni Zaratustra, ni tampoco Joseph Smith, ni tampoco ningún otro líder religioso, ni Buda, ni ninguno, sino solamente Cristo prometió resucitar de entre los muertos y de hecho lo hizo.
y han testificado muchos con respecto a esto para la gloria de Dios Padre. Entonces, queridos hermanos, podemos decir con toda certeza que el cimiento y la esperanza de nuestra fe radica en la resurrección de Cristo. Sin este evento glorioso, hermanos, nuestra fe se desvanece. Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Entonces es aquí donde todo toma sentido. Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 15: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si solamente Cristo hubiera muerto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Él solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana y nuestra esperanza entonces sería nula. En otras palabras, queridos hermanos, sin la resurrección no hay salvación. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, hermanos, el mismo espíritu que levantó de los muertos y resucitó a Cristo es el mismo espíritu con el mismo poder que nos resucitó a nosotros de entre los muertos espirituales para que podamos vivir en Cristo Jesús. Si Dios no resucitaba a Cristo, entonces no había ninguna esperanza para nosotros. De hecho, en cuanto al entendimiento de nuestra salvación, debemos creer y abrazar la resurrección de Cristo. Nadie puede ser cristiano si no tiene la convicción de que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿qué nos dice? Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y además creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estoy un poco trapicado. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, la resurrección, serás salvo. Por lo tanto, queridos hermanos, el énfasis sobre esta doctrina es muy importante, tanto para la afirmación de nuestra fe como para predicar al mundo sobre la obra completa de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 3 al 4 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. También fue sepultado, pero no se queda ahí, sino que también resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y cuando hablamos acerca del Evangelio, no solamente hablamos acerca de la muerte en aquella cruz gloriosa, sino que también incluimos la sepultura y su gloriosa resurrección, donde su obra es finalmente completada. Ahora, hermanos queridos, profundicemos un poco más en cuanto a los anuncios de la resurrección y lo que realmente es la resurrección. Antes de ir de lleno a los textos, quiero que me acompañen a Salmo capítulo 16, versículo 10. Algunos textos del Antiguo Testamento que son la sombra o los tipos proféticos acerca de la resurrección de Cristo y cómo los apóstoles en el Antiguo Testamento toman estos textos para hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo, mire, esto es lo que me llama mucho la atención. En el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 10, el que ustedes están buscando, nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo fue tomado por Pedro. Cuando Pedro da su primer discurso,
luego de la llegada del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 27, Pedro da su primer discurso, toma Salmo 16, versículo 10, para decir que Jesús había resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, toma este capítulo del libro de los Salmos, este versículo, como una sombra profética, un tipo profético acerca de nuestro Señor Jesucristo. Además, el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 2, nos dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. También es una sombra profética cuando Oseas animaba al pueblo para que pudieran arrepentirse de sus pecados. Además, tenemos en el Antiguo Testamento la historia real y verídica del profeta Jonás, el cual Jesús toma en Mateo capítulo 12 como un tipo de la obra de Cristo. El mismo Jesús dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, por medio de esta historia del profeta Jonás, quien estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y luego el mismo profeta lo dice: estoy a las puertas del Hades, estoy en el Seol mismo, casi que en el infierno mismo, en las profundidades del mar. Luego Dios envía al gran pez para que vomite en tierra, y así de cierta manera Jonás resucita. Ahora, de una forma más gloriosa y real, esta historia Jesús la toma para profetizar acerca de su resurrección. Además, Jesús no solamente anuncia acerca de su muerte, lo vimos en unos capítulos anteriores, ¿lo recuerdan? Cuando Jesús anuncia acerca de su muerte a los discípulos, pero Jesús no solo anuncia acerca de su muerte, Jesús también anuncia con respecto a su resurrección. Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23 nos dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, Jesús no solamente anuncia su muerte, sino que también anuncia su resurrección. ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 2, versículo 19, cuando Jesús le dijo a los fariseos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré? Y ellos le dijeron: pero si en 40 años nosotros construimos este templo y tú dices que lo vas a derrumbar y en 3 días lo vas a volver a reconstruir. Y el texto dice, es que él no hablaba del templo, hablaba de su cuerpo. Sí, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? Ahí es donde él nos dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, hermanos queridos, tenemos algunos textos del Antiguo Testamento usados por los apóstoles en el Nuevo Testamento para referirse a la resurrección de Cristo, y además tenemos las promesas y los anuncios del mismo Cristo, no solamente con respecto a su muerte, sino también con respecto a su resurrección. Ahora, ¿y qué es la resurrección? Porque todos pensamos solamente que la resurrección tiene que ver con apenas que alguien que esté muerto vuelva a la vida. Luis Berkhoff, en su teología sistemática, nos dice que la resurrección de Cristo no consistió en el mero hecho de que volviera a vivir. Si esto fuera todo lo que envuelve, no podría Jesús ser llamado primicias de lo que durmieron o el primogénito de toda resurrección, como dice el libro de Colosenses capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 1, puesto que otros fueron restaurados a la vida antes de Jesús. En el libro de Colosenses capítulo 1 nos dice: él es el primogénito de la resurrección, o el primero en resucitar. Pero Lázaro ya había resucitado antes. La hija de Jairo resucitó antes. Y en el Antiguo Testamento otros resucitaron también. Entonces, ¿cómo entonces él es el primogénito de toda resurrección? ¿Qué significa eso? Además, que hay una gran diferencia entre las resurrecciones que ocurrieron antes de Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y es que la resurrección de Lázaro, él volvió a la vida, pero luego murió de nuevo. La hija de Jairo resucitó y volvió a la vida, pero luego murió de nuevo. Pero Jesús resucitó al tercer día dentro de los muertos y no volvió a morir, sino que él luego ascendió a los cielos para estar a la diestra de Dios Padre por toda la eternidad. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es muy diferente a las resurrecciones anteriores. Por eso que dice es el primero en resucitar, las primicias de los que durmieron, según Corintios, y el primogénito de toda la resurrección, según el libro de Colosenses. Entonces, Luis Berkhoff dice, consistió más bien en que su naturaleza, humana a la vez, cuerpo y alma, fue restaurada a su prístina fuerza y perfección y levantado a un nivel aún más alto que las demás resurrecciones comunes. ¿Qué significa eso? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es el mero hecho simple que Él haya vuelto de la muerte a la vida, evidentemente por una obra de Dios, que también aquellos que resucitaron antes de Cristo también resucitaron por una obra de Dios. Y nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, también hemos resucitado juntamente con Cristo por una obra de Dios. Pero déjenme darle algunos datos más. En Juan capítulo 20, en este mismo capítulo 20, unos versículos más adelante, en el 14, María Magdalena no reconoció a Jesús al momento de encontrarse con él. De hecho, María Magdalena, quien había pasado tiempo con Jesús, al momento de encontrarse con Jesús resucitado, lo confundió con uno de la guardia. Por lo tanto, su aspecto era un tanto glorioso, diferente de cómo él estaba antes. Un poco más adelante, en el versículo 17, cuando María se da cuenta que es Jesús, quiso tocarlo. Y Jesús, ¿qué le dice? No me toques, porque aún no he subido al Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le salió al encuentro a los discípulos camino a Emaús? Ellos caminaban, pero ¿qué pasó? No reconocieron a Jesús. Y cuando se hizo muy tarde, le dijeron que se quedara en la casa, porque ya se había hecho muy de noche. Y Jesús se quedó con ellos en casa. Luego, ¿qué sucedió? Compartieron el pan. Jesús partió el pan y los bendijo. Y en ese momento los discípulos reconocieron que era Jesús. ¿Y qué sucedió? Dicen las Escrituras, que de forma sorpresiva y repentina, Jesús desapareció de sus vistas. O sea, era un hombre irreconocible con un cuerpo restaurado de una manera gloriosa. Parecido, Luis Berkhoff lo dice en su teología sistemática, a como cuando nosotros resucitemos en los días postreros con un cuerpo incorruptible. ¿Recuerdan que los discípulos un poco más adelante estaban un poco incrédulos con la noticia de que Jesús había resucitado y estaban reunidos el primer día de la semana y luego Jesús se aparece en medio y los discípulos se espantaron y dijeron, es un espíritu, es un fantasma? Y Jesús dijo, no teman, no teman. ¿Por qué? Ellos estaban ahí y luego aparece alguien de la nada y ellos se abrumaron en sobremanera. Por lo tanto, la resurrección de Cristo consistió en que su naturaleza humana, cuerpo y alma, fue restaurada a su prístina fuerza y perfección y levantado a un nivel mucho más alto. No era una resurrección cualquiera. A diferencia de Lázaro, que Lázaro volvió a la muerte y Jesús no, pero Lázaro estaba pasadito. Jesús no. Lázaro hiede ya. Lázaro estaba vendado. Jesús estaba sin vendas y con un aspecto irreconocible, glorioso, maravilloso, incorruptible, de fuerza, de gloria, de poder, donde él aparecía, desaparecía de forma sorpresiva y repentina, y que además los corazones de aquellos que se enfrentaban a este Jesús resucitado ardía. ¿No recuerdan el comentario que hicieron los que estaban camino a Emaús? ¿No ardían nuestros corazones cuando este hombre nos hablaba acerca de la palabra? Eso es lo que sucede cuando se encontraron con Jesús resucitado.
Por lo tanto, su resurrección restauró de forma gloriosa y extraordinaria su vida. Y a diferencia de las demás resurrecciones, Él no volvió a morir. Él no volvió a morir. Vamos a los textos. Disculpen esta introducción tan larga. Dice el primer día de la semana. El primer día de la semana, recordemos que un día antes, un día viernes, Jesús murió. Antes que llegara el día de reposo, el sábado, que se celebraba el día de la Pascua, en la fiesta de la Pascua, a Jesús tuvieron que, con mucha prisa, sepultarlo. El día de la Pascua o el sábado no sucedió nada. Pero el primer día de la semana, el día domingo, ¿qué sucedió? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Juan escribió esto no al día siguiente de la resurrección. Lo escribió ya siendo un anciano. Él comenzó a recordar. Y él da este detalle. Él siendo muy oscuro. Recuerden, queridos hermanos, que en el Evangelio de Juan y también en las cartas de Juan aparecen muchas las palabras oscuridad, tinieblas, que connotan una forma más espiritual de hablarlo. ¿Lo recuerdan? Que el detalle de que Nicodemo se acercó a Jesús, ¿cuándo? De noche. ¿Por qué ese detalle? Porque también tiene una connotación de que su vida de Nicodemo estaba en oscuridad. Por eso que él en oscuridad se acerca a Jesús para que nadie lo note, porque era un principal de los Sanedrín. Siendo aún muy oscuro, fueron. Porque era un momento oscuro. Principalmente porque, adelantémonos un poco, dice el versículo 9. Vea conmigo, capítulo 20, versículo 9. Todo este contexto, queridos hermanos, todo este contexto se da en base a este versículo que dice: aún no habían entendido las Escrituras. No solamente había oscuridad porque el sol todavía no había amanecido, sino que ellos también estaban confundidos y no tenían esperanza de que Jesús resucitara. De hecho, María Magdalena, según los otros evangelios, también estaba con otras mujeres más y fueron con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. O sea, en otras palabras, todavía pensaban que en este tercer día Jesús seguía muerto. Las mujeres pensaban que Jesús seguía muerto, mientras que los discípulos estaban todos arratonados en una casa, esperando qué pasaba, entristecidos, confundidos, sin esperanza. Por eso, aún estaba oscuro. Aún estaba oscuro. Pero salieron de la casa muy oscuro, porque luego los otros evangelios dicen que llegaron a la tumba cuando el sol ya había nacido. Salieron muy oscuros, salieron muy temprano. No había alumbrado público, no había luces LED, no había nada. Con candelabros, con una antorcha, con una vela, se guiaron para poder llegar hasta el sepulcro muy oscuro. Entonces llevaron estas especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús, como lo dicen los demás evangelios. Pero ¿qué sucedió? Cuando María llegó al sepulcro, ¿qué pasó? Vio, miró que la piedra había sido quitada. ¿Qué sucedió entonces? Corrió. María corrió de vuelta. ¿Para qué? Para avisarle a los demás discípulos. Y fue donde Simón Pedro y donde el otro discípulo, que es Juan, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: Jesús ha resucitado. ¿Eso dice el texto? Lea conmigo. El versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, ¿qué le dijo? Se han llevado del sepulcro al Señor. Nos dijo, ha resucitado. Se llevaron el cuerpo del Señor, o sea, en otras palabras, se lo robaron. Alguien se robó el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos dónde le han puesto. Confusión, desesperanza, no sabía qué hacer, desesperación total. Y fue entonces y corrió. ¿Qué sucedió? Entonces salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. No porque Jesús había resucitado, sino que por la noticia de María Magdalena, que se habían robado el cuerpo de Jesús y no sabían dónde le habían puesto.
Entonces Pedro y Juan corrieron, echaron una carrera tan rápido que Juan, seguramente como era más joven, corrió mucho más aprisa, mucho más rápido que Simón Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, dice el versículo 5, vio. Primero vio María Magdalena, ahora vio Juan. ¿Pero qué vio? Además de la piedra quitada de allí, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Solo miró desde lejos. Cuando llegó Simón Pedro tras él, como era más impetuoso, un poco más valiente, llegó y entró. Entró, dice Simón Pedro, luego llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. ¿Y qué hizo Pedro? Vio. María Magdalena vio, Juan vio, y ahora Simón Pedro vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, ahí entra Juan, junto con Pedro, que estaba mirando los lienzos y el sudario. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué pasó? Versículo 8. Entró primero y vio. Pero no solamente vio, creyó. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Este primer día de la semana, día domingo, luego más adelante, 8 días después, el siguiente domingo, Jesús se le aparece nuevamente a los discípulos. Como lo dije al principio, este primer día de la semana, el día de resurrección, fue el día en que la iglesia comenzó a reunirse y que luego le llamaron el día del Señor. María y las demás mujeres fueron de madrugada, aún muy oscuro, yendo con especias y aromas para ungir el cuerpo del Señor. María vio la piedra quitada. Las tumbas eran tipo cuevas que eran selladas con una piedra circular. Además, hay que notar algo. Por petición del Sanedrín, la tumba estaba custodiada por guardias. Por si los discípulos robaban el cuerpo de Jesús y mentían acerca de la resurrección. O sea, los fariseos temían mucho más acerca de la resurrección de Cristo que los mismos discípulos. Cuando María Magdalena vio, muy confundida, pensó entonces que habían robado el cuerpo del Señor. Ella no vio los lienzos. Ella no vio el sudario. Solo vio la piedra removida y muy confundida pensó que habían robado el cuerpo. Sin embargo, cuando llegaron se encontraron Simón, Pedro y Juan, no solo con la piedra removida, sino con la tumba vacía tal cual como María lo había dicho. Aparte de eso, vieron estos lienzos muy bien puestos allí y el sudario. Déjenme, hermanos queridos, que podamos notar una maravillosa progresión teológica que aparece en estos textos que nos van a conducir a algunas aplicaciones prácticas. Estas palabras que he estado dándole énfasis, María vio, Pedro vio y Juan vio. Esta selección lingüística no es una simple búsqueda de sinónimos de Juan para evitar la repetición, sino que representa una progresión espiritual y teológica que va de una observación puramente física hasta una observación espiritual. Veamos. Cuando María fue al sepulcro y vio la piedra quitada, la palabra vio viene del griego blepo o blepei, que significa ver físicamente o ver superficialmente. Aparece aquí cuando María ve el sepulcro y cuando Juan ve el sepulcro desde lejos. Aparece la palabra blepei, que significa ver.
se refiere a una percepción visual básica, que es el acto de dirigir los ojos hacia notar una presencia física sin necesariamente profundizar su significado. Blepei, una mirada panorámica, simple, sencilla, superficial, sin análisis profundo. Ella solamente vio al igual que Juan. María ve la piedra quitada del sepulcro. Su reacción inmediata no es la fe. Ella no dijo, sí, el Señor resucitó, sino que confundida dijo, han robado el cuerpo del Señor. Por lo tanto, había visto solamente física y superficialmente la palabra blepei, sino que su reacción inmediata no es de fe, sino de alarma humana. Asume que han robado el cuerpo del Señor. Es la mirada de confusión y de dolor que se queda en la superficie de los hechos. Luego dice, versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ahora aparece la palabra vio de nuevo, pero el verbo griego no es el mismo. Ya no es blepei, sino teorei, que es una mirada más profunda, analítica y detallada de las cosas. El significado original de la palabra teorei, donde proviene nuestra palabra teorizar, implica una observación atenta, un escudriño detallado, contemplar algo para examinarlo, clasificarlo o intentar descifrar un enigma. O sea, la mirada de Pedro ahora es una mirada inquisitiva, una mirada analítica. Él empezó a mirar. Vio lienzos bien puestos, vio un sudario bien acomodado. Entonces, parece que no es un robo. Parece que no es un robo. Pedro entra y ve los lienzos puestos allí, el sudario enrollado en lugar aparte. Pedro no solo mira superficialmente, blepei, sino que él inspecciona la escena, teorei. Entonces hay un orden meticuloso en estas cosas. Pero vamos al versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y él también vio, pero no solamente vio, dice que él vio y creyó. La palabra que aparece vio aquí no es ni blepo, ni tampoco es teorei, sino eiden. Y como lo dije al principio, no es que Juan haya querido usar distintos verbos para simplemente no usar el mismo y tener una riqueza lingüística mucho más amplia, sino que tiene un significado, una connotación profunda espiritual, mucho más allá de lo que simplemente nosotros podemos ver. Este verbo se utiliza exclusivamente para describir el momento en que el discípulo amado finalmente entra al sepulcro. Esta es, en el contexto juanino, eiden a menudo trasciende lo físico para significar discernimiento espiritual. O sea, él no ve con ojos físicos, eiden. No mira ahora con ojos físicos, mira con los ojos espirituales, discernimiento espiritual, comprensión interna, captación de una verdad divina. Es el equivalente a decir, entendí, ahora veo, ahora entendí. Es la misma reacción que tuvieron los del camino a Emaús cuando se dieron cuenta que el que estaba delante de ellos era Jesús, el resucitado. Sí, hermanos queridos, la venda de sus ojos cayó porque para ahora poder ver con claridad. El texto dice literalmente, y vio y creyó. El discípulo amado, nótese cuando él creyó, no necesitó ver la presencia física de Jesús resucitado para poder creer, sino que él vio la tumba vacía, los lienzos y el sudario. Entonces miró y entendió de una forma espiritual, y ahí en ese momento creyó. No solamente su mirada cruzó la barrera de la evidencia física para convertirse ahora en una percepción espiritual. Conectó los lienzos y la tumba vacía
a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y sus promesas de que al tercer día Él resucitaría de entre los muertos. Sí, hermanos queridos, ahora Juan mira. Y aquí va la pregunta. ¿Y usted, querido hermano, cuál es la mirada que tiene? ¿Está mirando como María la realidad de la vida, estando la tumba vacía? Porque recuerde, la tumba de Cristo sigue vacía. Él ya no está allí. Él sigue vivo y está a la diestra de Dios Padre, sentado en el trono, gobernando soberanamente todas las cosas. ¿Cuál es tu mirada? ¿Es como la de María Magdalena? ¿Una mirada débil, superficial, confundida? ¿Será que cuando las cosas te salen mal, sigues mirando la vida como María Magdalena cuando vio el sepulcro? ¿O tienes una mirada más analítica de todas las cosas como lo tuvo Pedro, pero que llega solamente hasta ahí? ¿O a pesar de las circunstancias de la vida, puedes tener la visión que tuvo Juan, donde vio y creyó sin tener la presencia física de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que Él es soberano y controla, dirige todas las cosas? ¿Cuál es tu mirada acerca de esta realidad? Estando la tumba vacía. Cristo murió, fue sepultado, al tercer día gloriosamente resucitó. Y esa es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Entonces, todo lo que vivamos aquí no tiene comparación con la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Porque si Él resucitó, también nos resucitó a nosotros espiritualmente y nos resucitará en los tiempos postreros con un cuerpo glorificado para que podamos disfrutar por toda la eternidad frente a su gloria y majestad. Y nosotros seguimos enredados mirando las cosas de una manera tan superficial como María y como Pedro. No, Juan, ahora recuerde muy bien que todas estas cosas que Juan escribió es para que creamos que Cristo es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos salvación y vida eterna. Entonces da todos estos detalles de los lienzos y del sudario para corroborar y dar evidencias que realmente no fue un robo. ¿Quién iría a robar una tumba donde hay una tremenda piedra encima custodiado y dejar los lienzos y el sudario muy bien acomodado? Si se van a robar un cuerpo putrefacto, se lo llevarían completamente y harían un escándalo, pero no fue así. De hecho, en el libro de Mateo dice que hubo un gran terremoto. Seguramente los guardias huyeron y en ese momento la piedra fue removida y Jesús resucitó. Los lienzos y las vendas. Los lienzos y las vendas. Nos dice, ¿cierto?, que estos lienzos estaban muy bien aromatizados y con especias, ¿cierto? Estaba envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el sudario, que es un tipo paño, estaba puesto en su cabeza. Y esto mismo estaba ahora muy bien acomodado, los lienzos puestos allí, dice la Escritura, o yacidos allí. En otras palabras, el verbo griego o el texto griego da un énfasis a que estaban puestos allí, diciendo, estaban muy bien colocados, al punto de que no hay forma de pensar de que alguien se robó el cuerpo de Jesús y se haya dado el tiempo de ordenar muy bien los lienzos y el sudario. Ese es el contexto que lo da. Ahora, hermanos queridos, el texto enfatiza los lienzos que estaban puestos allí. La fuerza del griego, ¿cierto?, sugiere que las vendas estaban desatadas, no estaban desatadas ni rasgadas, sino en su posición original, como si nunca hubieran sido utilizados por el cuerpo de Jesús. Estaba como en un molde. El sudario, ¿ya?, que era este pañuelo de lino de un tamaño mediano que se usaba para secar el sudor de la cara, o en el contexto funerario para envolver la cabeza del difunto y mantener así su mandíbula cerrada. El evangelista detalla 3 cosas sobre el sudario. Estaba con los lienzos, estaba enrollado y estaba en un lugar aparte. 3 cosas. Estaba puesto allí,
estaba enrollado y estaba en un lugar aparte. Connota esto algo cuidadosamente plegado manteniendo la forma esférica de la cabeza. Esto destruye la hipótesis que alguien robó el cuerpo del Señor. Ningún ladrón se tomaría el tiempo de desvestir un cadáver, ¿cierto? Y doblar el sudario de forma meticulosa y acomodarlo por separado mientras los soldados custodiaban el lugar. ¿Qué significa esto? Vayamos a una conexión y el contexto del Antiguo Testamento. En el libro de Levíticos, capítulo 16, del versículo 23 al 24, ustedes lo recuerdan que el sumo sacerdote tenía que tener una cierta vestidura. Y cuando el sacrificio y las oraciones eran terminadas, ellos tenían que desvestirse, ¿cierto? Desvestirse con los lienzos y lo demás, y tenían que dejarlos allí también antes de salir del lugar santo. De esta misma manera, queridos hermanos, el sumo sacerdote perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo también, que estaba envuelto con los lienzos y el sudario, antes de salir de la tumba, como el sumo sacerdote en el tiempo de los levíticos, salían, él dejó toda su vestidura allí, y de esta manera él resucitó de forma gloriosa, y la evidencia está allí. Para terminar, ya viendo todos estos detalles con respecto a los sudarios, a los lienzos y la forma de ver de los discípulos del Señor, el versículo 9 dice: aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Este es un pequeño paréntesis. Es un pequeño paréntesis para de cierta manera explicar y justificar la actitud de los discípulos. María, confundida. Los discípulos, desesperados, robaron el cuerpo de Jesús. Pedro, viendo meticulosamente, mirando los lienzos simplemente. ¿Y los demás discípulos? Los demás discípulos seguían estando en casa. Los demás discípulos seguían confundidos, porque luego ellos se fueron y volvieron a los suyos. Pero los suyos, confundidos, no creyeron hasta cuando Jesús se les apareció. Hermanos queridos, pero Juan, sin ver la presencia física de Jesús, él no solamente vio, sino rompió esta barrera de ver físicamente para poder ver espiritualmente. Y entonces él creyó. Para poder terminar, queridos hermanos, ¿cuál es la mirada que nosotros ahora vemos, teniendo en cuenta que hemos visto que la tumba está vacía? Jesús ha muerto, Él fue sepultado, pero Él resucitó. Y si Él resucitó, prometió resucitar y resucitó, prometió también que nosotros resucitaríamos. Y efectivamente hemos resucitado espiritualmente. Por eso que ahora amamos al Señor. De otra manera sería imposible amarle. Pero también Él ha prometido volver. Y cuando Él vuelva, los que han muerto en Cristo resucitarán primero, con un cuerpo incorruptible. Y muchos estamos esperando aquella promesa, como Juan, como Pedro y los demás discípulos esperaron la promesa de la resurrección. En su casa, confundidos, desesperados y desesperanzados. Como si Cristo no habría de resucitar. Y muchos hoy pareciera que duermen espiritualmente, no como si Cristo viniera por su iglesia, no como si Cristo no hubiera prometido que nosotros resucitaríamos de entre los muertos también para poder estar con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, ¿cuál es tu mirada hoy, querido hermano? Todos tenemos vidas relativamente distintas, parecidas en algunos aspectos, con algunos problemas, con algunas dificultades, con algunos objetivos, metas, con algunos planes, con hijos pequeños, con hijos ya grandes, como sea. Todos nosotros tenemos una vida ajetreada, ocupada y preocupada. Pero ¿cuál es la mirada que ahora nosotros tenemos? Si ya hemos visto la tumba vacía, tenemos esperanza. ¿Por qué vivimos desesperanzados? Jesús ha resucitado y ha cumplido su promesa. ¿Por qué vivimos preocupados? Él ha prometido volver y resucitarnos en los días postreros.
¿Por qué nos desesperamos como si Dios no fuera soberano y no fuera a cumplir sus promesas? ¿Cuál es tu mirada? ¿Es superficial o es más profunda? ¿Confías realmente en las promesas del Señor? Porque Él prometió resucitar y lo hizo. Él ahora prometió que iba a volver. Y hermanos, Cristo volverá. Él volverá por su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible para poder disfrutar por toda la eternidad en un cielo y una tierra nueva, para estar con Cristo y disfrutar de Él para siempre. Por lo tanto, no te desesperances, no te desesperes y no te preocupes más de la cuenta, sino que confía en el Señor, porque nuestra esperanza está puesta en Él, en su muerte o sepultura y en su resurrección. Y eso nos dio vida, esperanza, porque si no hubiera sido vana nuestra fe, pero Él resucitó. Nuestra fe no es vana, sino que tiene una roca firme donde nuestros pies pueden estar clavados. Y ahora, hermanos queridos, mira a Cristo, mira al Señor, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Míralo a Él, no como María al principio, como Pedro de una mirada analítica. Míralo como miró Juan, de una mirada más profunda y espiritual. Y cree y afirma tu corazón. Y mira a Cristo, que Él te dio la fe y Él la consumará. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por lo tanto, queridos hermanos, la resurrección de Cristo nos da la esperanza completa para poder vivir según su voluntad para la gloria de nuestro Dios el Padre. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque has sido bueno.